Y en este caso vamos a hablar acerca de la hipnosis. En una especie de camilla o algo así, o en un sofá muy cómodo, y tiene al especialista detrás. Hay muchos especialistas que son conocidos a nivel nacional e internacional. Uno de ellos, el más conocido, es Brian Weiss, que él es un psiquiatra muy conocido y reconocido en Estados Unidos, y como psiquiatra es científico, y él no creía, y como buen científico, es más, o sea, desconocía estos temas, él decía, perdón, negaba estos temas, decía que eran cosas de ignorantes, de gente débil mental, pero dada su propia experiencia y en realidad de una forma casual, él comenzó el destino mismo lo llevó por estos caminos. Siendo psiquiatra, a él le costaba muchísimo creer en los temas paranormales, en la metafísica, porque la medicina en realidad ve solamente nuestra parte física, no lo que hay dentro de nosotros, nuestra esencia, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, que es el alma. Entonces ellos lo ven todo, pues que por ahí que faltó una venita y que las neuronas y que no sé qué, pero dentro de todo ello hay energía. Entonces, en uno de los libros que él escribió, le costó muchísimo, porque a través de una paciente que tenía llamada Catherine, es que él comienza a tener todos sus conocimientos, y le costó más o menos 15 años atreverse a hablar de esto, porque él era una eminencia en la comunidad científica, y tocar esos temas, pues él sentía, tenía un pánico espantoso de que esto lo iba a desprestigiar. Aquí vemos en esta imagen que es un doctor, justamente un especialista, que está detrás del paciente y está tomando notas. De eso más o menos se trata una sesión de hipnosis. El paciente simplemente se relaja, eso es lo único que tiene que hacer, relajarse y recordar. La hipnosis viene del término hipnos, que es el dios del sueño. La hipnosis hace que bajen nuestras frecuencias cerebrales, nuestro ritmo cerebral, a unas ondas muy bajas parecidas a las ondas del sueño, solamente que estamos despiertos. Y al estar despiertos, lo que hace la hipnosis es potenciar nuestro cerebro. Lo potencia de tal forma que podemos recordar eventos de la infancia, incluso eventos cuando hemos estado en el vientre materno, o sea, en la barriga de nuestra mamá, y también vidas pasadas. El doctor Brian Weiss, siendo psiquiatra, comenzó a darse cuenta de que algunos de sus pacientes respondían positivamente al medicamento, comenzaban a estar mejor, pero algunos no, teniendo un tratamiento muy parecido o el mismo tratamiento. Así que él mismo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, no fue un doctor que se quedó simplemente en eso, sino que decía, no, tengo que encontrar una respuesta, tengo que encontrar una explicación. Así que por ahí dijo, a ver, vamos a ver de qué se trata la hipnosis, vamos a ver, ¿no? Aprende hipnosis y empieza a tratar a sus pacientes con hipnosis, y descubre que efectivamente los pacientes que recibían el tratamiento de hipnosis, miren, ese es otro tipo de hipnosis porque además hay diferentes tipos de hipnosis, los pacientes que recibían tratamiento de hipnosis o terapia de hipnosis se recuperaban más rápido, o se recuperaban aquellos que no habían podido recuperarse con un tratamiento médico. Este es un tipo de hipnosis en el cual se utiliza un péndulo, que es como un reloj, y simplemente hay 5 tipos principales de hipnosis, pero en todos los tipos de hipnosis simplemente se trata de relajar a la persona, relajarla, que la persona se sienta cómoda, que se sienta tranquila, perfecto, ¿ok? Y de esa manera, al tener todo suelto, los brazos, las piernas, los músculos, el cerebro también se suelta, y es como que comienzan a aflorar, como yo ya les dije, recuerdos. En este tipo de hipnosis, que es la hipnosis ericksoniana, esa es una hipnosis más suave. La hipnosis ericksoniana nos dice, te vas a relajar, imagínate que estás en un bosque, tal vez ves por ahí volar unas aves,
De esa forma se logra relajar el cerebro, se logra relajar a la persona y pues la persona se va sintiendo bien, tranquila, segura, y en algunos casos contamos con un péndulo, decimos, mire el péndulo, ahí está, y tenemos otra imagen con el péndulo. El péndulo nos ayuda a relajarnos, ¿por qué? Porque el péndulo se mueve de un lugar a otro o en forma circular, y los ojos, al seguir el ritmo del péndulo, van moviendo, aunque ustedes no crean, partes de nuestro cerebro que tienen que ver con la relajación. En el Reiki también nos enseñan a utilizar partes de nuestro cuerpo que normalmente no usamos. Por ejemplo, en las palmas de las manos nosotros tenemos terminales nerviosas. Entonces, si yo toco una partecita de aquí, estoy activando unas terminales nerviosas que van hacia el cerebro. Entonces el cerebro recibe, se podría decir, las ondas y nos va a generar el sentimiento, las cosquillitas. Si me pellizco va a generar dolor porque hay una interconexión. Con la punta de la lengua, de vez en cuando, toquemos el paladar. Hagan el ejercicio en este momento. Con la punta de la lengua, toquen el paladar y van a sentir unas cosquillitas. Esas cosquillitas al mismo tiempo están activando partes de nuestro cerebro que no utilizamos, que normalmente no utilizamos. Y esas partes de nuestro cerebro tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la intuición. Asimismo, el péndulo. El péndulo, a la hora que nosotros estamos en este movimiento siguiendo al péndulo, los ojos se están moviendo y están activando algunas partes del cerebro que normalmente no utilizamos. Y como ya les dije, esas partes del cerebro activan justamente nuestra creatividad, nuestra intuición, y aunque ustedes no crean, nos ayudan a estar más relajados, ¿correcto? Y cuando acostumbramos a nuestro cerebro a estar más relajados, podemos reaccionar de una mejor manera ante las situaciones, ante las circunstancias. Otra cosa que aprendí hace muchísimos años, a mí siempre me ha gustado estudiar y espero que Dios me permita seguir haciéndolo. Seguí un curso que también se los recomiendo, es el curso se llama Método de Control Mental del Dr. Silva, que también es un curso espectacular. Es un método de control mental, que es un método que nos enseña a controlar nuestra mente, a controlar nuestros pensamientos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en algún momento yo tenía el libro, primero me compré el libro porque no podía pagar el curso, en ese momento para mí era muy costoso, así que le compré el libro y cuando pude me metí al curso. Entonces el libro se llama igual, ¿no? Método de Control Mental del Dr. Silva. Y alguna persona por ahí pensó que yo había comprado el libro para controlar su mente. Yo una vez me dijo, agarro el libro y me dijo, nunca vas a poder controlar mi mente. Ahora me da risa. Ahora me da risa, pero en ese momento fue un momento complicado. Un poquito difícil, ¿no? Ahora me da risa, porque también nos ayudan, todos estos temas nos ayudan a recordar el pasado, momentos que pueden haber sido muy difíciles, con risa, como dándonos cuenta de que en realidad no eran tan importantes o tan trascendentales como nosotros pensábamos en ese momento, ¿no? Dentro de este curso de método de control mental de Dr. Silva, nos enseñaron que cuando nosotros estemos meditando, que eso lo hacen los monjes budistas, como ya les digo, uno de los ejercicios es meditar o pensar mirando hacia arriba, hacia arriba. Y yo nunca me voy a olvidar que cuando vi esa parte, recordé que cuando dibujan o en las estampitas de los santos están rezando y están mirando hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros, la interpretación normal, natural de este gesto es que estamos mirando hacia arriba, hacia Dios, ¿no es cierto? Hacia el cielo, hacia la parte suprema, hacia la divinidad. Pero en realidad, a la hora que nosotros abrimos nuestros ojos y miramos hacia arriba,
estamos abriendo como que ventanitas en nuestro cerebro, ¿correcto? Esos son secretos, ojo, ancestrales, y repito, gracias a Dios, ahora pues podemos acceder a ellos. Se mueven algunas neuronas, se abren algunas puertitas, algunas ventanas que nos ayudan. Ahí tenemos justamente una imagen de nuestro cerebro, las partes de nuestro cerebro, donde nos explican, ese es un cuadro, una imagen donde nos explican los beneficios de la hipnosis. Por ejemplo, ahí tenemos el cerebro visto desde arriba, tenemos el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro. Entonces tenemos mejoría de las funciones del sistema, o sea, esos son los beneficios de la hipnosis. Mejoría de las funciones del sistema inmune, ¿ok? Ayuda con los efectos secundarios de algunas medicaciones. Cuando nosotros tenemos algún malestar, alguna enfermedad y vamos al doctor, lo cual está muy bien, los doctores lo que hacen es medicarnos, ¿no? Nos dan medicinas que pueden ser pues para calmar el dolor, para bajar la inflamación o alguna infección si es que hay. Pero todo esto tiene efectos secundarios. En cambio, cuando nosotros utilizamos la hipnosis, cuando nosotros aprendemos a meditar o a estar más relajados, tenemos estos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, como ya leí, ayuda con los efectos secundarios de algunas medicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las medicaciones generan efectos secundarios, los cuales nos pueden perjudicar el hígado y algunas partes de nuestro organismo. Con la meditación y con hipnosis ya está comprobado, ¿ok?, que no hay ningún efecto secundario y nos ayuda a que el cuerpo sea más receptivo a los tratamientos médicos. Tenemos el control del dolor. ¿Se puede controlar el dolor con hipnosis? Sí, se puede controlar el dolor con hipnosis y ahora les voy a comentar algo. Produce relajación, controlando la ansiedad, gran combatiente del estado depresivo, ayuda a superar miedos y fobias. Esto es muy importante. Con respecto al control del dolor, ustedes saben, hace 3 semanas, sí, 3 semanas, yo tengo una perrita, una golden, a la cual quiero mucho, y jugando con ella me metió un cabezazo y me abrió la ceja y mi hija me llevó a la clínica y tuvieron que ponerme 3 puntos. No recuerdo si se los conté la semana pasada o no, pero el hecho es que cuando ocurre el accidente, como me rompe la ceja y esa parte es muy sensible, pues toda mi cara, todo estaba llenecito de sangre, mis manos llenas de sangre, mi cabello lleno de sangre, fue una cosa espantosa. Fui y me lavé, pero sí, creo que sí les conté. Yo siempre he coagulado muy rápido, gracias a Dios tengo una muy buena coagulación. Entonces me lavé y dejó de sangrar. Sí lo conté, ¿no? Bueno, y después cuando lo recuerdo, otra vez comienza a sangrar la herida. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba meditando sin querer. Al estar recordando, estaba meditando y mi cerebro pues lo tomó como que me estaba pasando nuevamente y comenzamos a sangrar. Eso es con respecto al control del dolor con la hipnosis, ¿ok? El cerebro es algo maravilloso que siempre va a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros le digamos o estemos pensando. Ahora, la hipnosis también nos ayuda para el control de fobias. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y lo he visto en lectura de cartas, que tienen depresiones espantosas o que tienen fobias espantosas y fobias a las cuales no le encuentran una explicación en la vida actual. No le encuentran y tienen depresiones o no pueden dormir y no saben qué hacer, ¿ok? Y entonces en la lectura de cartas, gracias a Dios, tengo la fortuna de leo el tarot y con el tarot puedo ver el origen del problema, si es que está en esta vida, si es que no está en esta vida, yo canalizo la vida pasada de la persona que está influyendo en la vida actual y podemos ver cuál es el origen de esa situación. Pero bajo hipnosis, la persona es la que recuerda. Esta es la gran diferencia. Ahora les voy a explicar. Cuando yo canalizo las vidas pasadas de las personas, que es en la lectura de 1 hora, en la lectura de tarot que yo hago, en la primera media hora yo canalizo las vidas pasadas que están influyendo más en la persona, ¿correcto? Y si hay algún accidente o algún hecho negativo, lo voy a canalizar y se lo voy a decir. Cuando hacemos la sesión de hipnosis, la persona es la que va a recordar, va a hacer una especie de canalización, va a recordar
y va a encontrar la explicación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es tan sencilla como que yo les diga a ustedes, por ejemplo, en este momento, mira, el ceviche es delicioso, es un plato riquísimo, hecho con pescado, le echas limón, le echas cebolla, un poquito de ají, su sal, y explico, ¿ok? Y ustedes dicen, ah, ya sí, qué bien, sí se ve que es rico. Y otra cosa es que se coman el ceviche, que ustedes se coman el ceviche. Esa es la diferencia. Entonces, si yo canalizo una vida pasada, pues le voy a decir, tú has tenido un accidente, una de tus vidas pasadas, te caíste de un caballo y te rompiste una pierna, ¿no? Pero la persona cuando hace la sesión de hipnosis, la persona como que va a revivir el momento, lo va a revivir. Inicialmente va a sentir el dolor, va a sentir la angustia, pero hay algo que se hace en una sesión de hipnosis llamado disociación. Quiere decir que la persona va a revivir el momento, va a revivir el accidente, pero no va a sentir el dolor, no va a sentir la angustia. Va a saber que es un momento difícil, pero no lo va a sentir. Esa es una gran diferencia entre una sesión de hipnosis bien llevada por una persona que sabe cómo se hace y cuando es una sesión de hipnosis más o menos, ¿correcto? Y cuando es una regresión a vidas pasadas canalizada, hecha por un especialista en canalizaciones. Muchas fobias que tenemos todos están originadas en vidas pasadas. Por ejemplo, es el caso de un señor que no sabía por qué no podía viajar. Tenía miedo a viajar. Y por su trabajo tenía que viajar muchísimo. Bueno, él en su trabajo llegó un momento, o sea, lo hacía bien, lo ascendían, pero luego ya lo ascienden a un puesto en el cual él tenía que viajar. Entonces él no quería aceptar el puesto, no quería, pero él era el más adecuado según sus jefes, el más adecuado para ese tema, ¿no? Entonces él es honesto y dice, mire, yo no puedo aceptar ese cargo porque yo le tengo pánico a los aviones. Yo no puedo viajar, ¿no? Bueno, pero como los jefes querían que él sea la persona que ocupe ese cargo, lo mandan con una sesión de hipnosis. Ese es un caso de Brian Weiss, ojo, no es mío, que él lo describe en uno de sus libros. Lo mandan a que haga la sesión de hipnosis y cuando él va a la terapia de hipnosis con Brian Weiss le dice, a ver, ¿por qué usted tiene? Y bueno, le cuenta todo el rollo, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a trabajar en cuál es el origen de ese problema. Y el señor le dice, honestamente, a mí no me interesa curarme, yo no me quiero curar. Entonces Brian Weiss le pregunta, ¿pero por qué? Porque yo sé que usted me va a curar. Y una vez que me cure, yo voy a comenzar a viajar y voy a tener un accidente y me voy a morir. Así que no me interesa que me cure. ¿Ok? Entonces, esa es una... Y el señor, como no quiso volver a ir a ninguna otra sesión, no se pudo descubrir si es que era el origen que estaba en una vida pasada, que tendría que haber sido reciente, porque el señor estaba seguro de que iba a morir en un accidente de avión, o era algo que iba a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque en hipnosis, ¿correcto? Se hacen regresiones. Regresiones son recordar el pasado en la vida actual, en la vida presente o en una vida pasada. Esas son las regresiones. Pero también se puede ir al futuro y en ese caso se llaman proyecciones. ¿Ok? Nos vamos hacia el futuro y vemos cómo nos va a ir en el futuro, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la maravilla de la hipnosis? Una de las maravillas, porque tiene muchísimos beneficios, una de las maravillas es que esto lo dice Brian Weiss en uno de sus libros, por si acaso, no lo digo yo, era algo que yo había pensado hace muchos años, pero yo lo veía como una idea de ciencia ficción. Yo decía, ¿y si pasara esto? Pero yo pensaba que eran locuras mías. Y resulta que lo leo en uno de los libros de Brian Weiss, que es el experto, el especialista en regresiones y en hipnosis.
aparte de mi profesor, por supuesto, mi profesor es español, se llama Horacio Ruiz, a quien aprovecho para enviarle un beso inmenso. Entonces, Brian Weiss en sus libros nos explica justamente que había tenido un caso de una señora que le está haciendo, ya habían hecho varias regresiones y habían solucionado varios conflictos que tenía la señora, varios problemas que tenía la señora. Entonces, como la señora ve la efectividad del trabajo de hipnosis, le pide al doctor Brian Weiss que le haga proyecciones, o sea, que comiencen a ver el futuro, cómo venía su futuro. Y resulta que en cada sesión iba viendo su futuro, pero eran futuros diferentes, futuros distintos. Entonces él, como no se puede tomar una idea clara en una sola sesión siempre, a veces sí, a veces no se puede, entonces él iba anotando, porque uno va anotando, va haciendo como una especie de libro de la vida de la persona. Y resulta que después de varias sesiones y varias historias diferentes que la señora iba narrando, llegan a la conclusión, se dan cuenta de que eran 3 futuros paralelos en la misma época. ¿Y por qué en la misma época? Porque tanto en una regresión como en una proyección, la persona puede ver el lugar en el cual está, el año en el cual está y la vida que tiene. ¿Ok? Entonces, analizando y profundizando en la vida de la señora, llegan a descubrir que en realidad todos tenemos diferentes futuros. ¿Qué les parece? En realidad, todos nacemos con un destino, pero el destino va de la mano con el libre albedrío. Y el libre albedrío es cómo enfrentamos ese destino, las decisiones que tomamos. Si nosotros decidimos estar con una persona, vamos a tener un destino, un camino. Pero si decidimos no estar con esa persona, vamos a tener otro destino, otro camino. Y si decidimos irnos a vivir a otro lado, estamos cambiando nuestro destino. Pero eso se basa en las decisiones que nosotros tomamos. Ustedes tienen que haber visto, en el caso de muchas personas, que a veces se involucran con otra persona que no es la más adecuada, y comienza a entrar en una serie de tumbos y de problemas, y en vez de subir, en vez de desarrollarse y estar mejor, comienzan a degradar, comienzan a tener conflictos. Por ejemplo, una persona que le gusta estudiar y se mete con otra persona que no es estudiosa y que encima tiene carácter fuerte, la otra persona la va a jalar a no estudiar porque van a tener discusiones, van a tener problemas, le va a quitar el tiempo, le va a absorber la energía, y alguien que pudo haber sido brillante, que pudo haber logrado muchas cosas por su bien y para poder ayudar a los demás, no lo hace. Entonces, en el caso de esta señora, ven, si es que la decisión hubiera sido esta, su destino hubiera sido tal. Si la decisión hubiera sido la otra, el destino hubiese sido el otro. Entonces el doctor nos explica que nosotros, el día de hoy, independientemente del pasado que hayamos tenido, tuvimos padres, no los tuvimos, tuvimos padres buenos, tuvimos padres malos, tuvimos padres problemáticos, nos hicieron la vida imposible, nos traumaron, lo que sea. Pero el día de hoy podemos decir, yo quiero ser feliz, yo quiero lograr mis metas y yo sé que lo voy a hacer. Y empezar a decidir por nosotros mismos y tomar las decisiones adecuadas para que venga el destino que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a poder tomar las decisiones adecuadas si no sabemos qué hacer? Si no tenemos una ruta, si no tenemos un camino. Entonces, la hipnosis nos puede ayudar justamente en eso, a encaminarnos, a encontrar el sendero que finalmente todos queremos ser felices, todos queremos ser prósperos, todos queremos dar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, ¿correcto? Entonces, la hipnosis nos ayuda a, en primer lugar, aprender a meditar, aprender a relajarnos, aprender a estar tranquilos con nosotros mismos, a entender las experiencias que hemos vivido, porque no nos pasan cosas por gusto. Si tuvimos alguna relación problemática con alguien, es porque algo teníamos que aprender. O de repente en una vida pasada
fue al revés. En una vida pasada nosotros le hicimos daño a esta persona y ahora tenemos que recibir lo mismo. ¿Para qué? No es castigo. Es para desarrollar la empatía, para aprender a ponernos los zapatos de la otra persona. ¿Ok? Ahí sí, yo he visto casos varias veces, particularmente, de personas que en una vida pasada han sido enemigos y que incluso en una vida pasada hasta se han matado. Uno de ellos asesinó al otro y en esta vida el universo los vuelve a juntar para mejorar esa relación. ¿Y cómo los vuelve a juntar? Los vuelve a juntar como madre-hijo, madre-hija, como hermanos, como esposos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el mejor de los remedios es el amor. El amor nos puede ayudar a resolver todo. Y otra de las cosas que enseña la hipnosis es justamente que todos hemos venido a este mundo a crecer espiritualmente, a crecer energéticamente, a estar mejores. ¿Para qué? Para poder ser solidarios con los demás. También en hipnosis aprendemos que para el hinduismo y para el budismo, incluso los animales, que ahora en Inglaterra, me contaba Swam hace poco, que en Inglaterra ya han como que declarado oficialmente que los animales tienen alma, perdón, sentimientos. Y por supuesto que tienen sentimientos. Todos los que tenemos mascota sabemos que los animales tienen sentimientos. Y las aves, las mariposas, los insectos tienen una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva. Y nosotros tenemos una conciencia individual, pero somos parte de un todo. O sea, la conciencia, otra de las cosas maravillosas que aprendí en el curso de hipnosis fue que los registros akáshicos, ¿qué es eso? ¿No? Es un nombre tan raro. Los registros, que es lo que queda registrado, y akáshicos tiene que ver con el akasha, tiene que ver con la sabiduría universal y con nuestra propia vida. Entonces, registros akáshicos vendría a ser nuestra vida con respecto a la vida universal, que es la conciencia universal. Y en hipnosis hablamos de la conciencia colectiva. Entonces, registros akáshicos para el hinduismo, nosotros lo conocemos como conciencia colectiva. Carl Jung, que es el padre del psicoanálisis, lo denominó conciencia colectiva. Es lo mismo. Entonces, los animales y las plantas también pertenecen, también tienen conciencia, solamente que es un tipo de conciencia diferente. Brian Weiss es un psiquiatra americano, una eminencia, conocido y reconocido en los mejores círculos de medicina, y por un error, una maravilla, un milagro del destino, él primero aprende hipnosis y luego en una sesión de hipnosis con una paciente que no era una mujer exitosa, pero tenía una fobia espantosa. Entonces a él se le ocurre preguntar, anda al momento en el cual se origina tu problema. Esa fue la pregunta clave, por eso es que yo siempre digo, es muy importante cómo se hace la pregunta. Es importantísimo, porque de acuerdo a la pregunta, las cartas van a responder, el tarot va a responder. Si uno hace una pregunta ambigua, por ejemplo, ¿me quiere o no me quiere? La respuesta va a ser ambigua también. O sea, siempre tenemos que ser específicos en la pregunta con respecto a tarot, ¿no? Entonces, en esa sesión de hipnosis, el doctor Brian Weiss le pregunta a la paciente, le dice, anda al origen de tu problema, porque ella había tratado varias técnicas, varias cosas y no encontraba, ella no encontraba solución. Pero fue bueno que ella siga yendo a las sesiones, que siga yendo, porque a veces una sesión de hipnosis necesita una terapia de hipnosis necesita varias sesiones, pero hay personas que pierden la paciencia, ¿no? O la constancia. Bueno, cuando le dice, vamos al origen de tu problema, ella comienza a hablar, y para esto él grababa todas las sesiones, y comienza a hablar de un lugar lejano en el cual ella estaba con unas sandalias antiguas, la ropa era como que de yute, era un vestido antiguo, entonces él se da cuenta de que estaba en otra época, en una época del pasado, en una vida pasada, pero él no creía nada de vidas pasadas, para él era un tema que no existía. Bueno, entonces comenzó a prestar atención él mismo, como científico. Dijo, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y empieza a prestar atención a lo que narraba sesión tras sesión.
su paciente. Y bueno, y es que ahí comienza a darse cuenta que por cosas que ella contaba eran eventos que de alguna forma se podían comprobar. Lo más importante es que ella se cura. O sea, con hipnosis nosotros podemos llegar a una o varias vidas pasadas. Sí se puede. Que sea cierto o que no sea cierto, yo creo que sí es cierto. El especialista cree que sí es cierto. Pero lo más importante es el paciente. Si el paciente cree que es cierto, si en su ser, si en su vida, si en su realidad, si en su sentir es cierto, ¿quién soy yo o quién es cualquiera para decirle, ah, no, no, te estás imaginando? Nadie, porque eso está generando algún comportamiento. Perfecto. Entonces, él comienza a hacerle caso, y lo más importante es que ella se sanó, se curó, se recuperó y comenzó a tener una vida normal. Y él en sus libros, en este caso Muchas vidas, muchos maestros, porque además a través de los pacientes, él comienza a recibir mensajes para él. Uno de los pacientes le dice, sí, tú tienes tu esposa, uno de tus hijos murió, dice tu hijo que está bien. Entonces es una cosa increíble, increíble. Y él en sus libros explica lo que es la hipnosis, cuenta casos, él narra casos de personas que son, bueno, para mí es un poema leer cada uno de sus libros, es una cosa maravillosa, pero lo más bonito es que algunas cosas que a mí se me ocurría, yo digo, ah, sí, sí es cierto, como lo de las, ya, no les dije, vidas paralelas, así le dice, perdón, futuros paralelos, que una persona puede tener diferentes futuros dependiendo de las decisiones que tome ahora. Y eso es totalmente cierto. ¿Eh? Por ejemplo, rápidamente, porque con el dolor de mi corazón ya me está ganando el tiempo. Hace muchísimos años, hace 20 años más o menos, porque yo tengo un poco más de 30 años leyendo el tarot, me cae una chica. Y entonces me dice cómo me va a ir en el aspecto sentimental, tenía 28 años más o menos, y yo le digo, tú vas a conocer a alguien del extranjero, lo vas a conocer en un viaje o algo así, y esa persona se va a enamorar de ti. Esa persona va a venir a casarse contigo y a llevarte a su país. Eso es lo que me salió en el tarot, en la lectura de cartas. Y eso le dije va a pasar dentro de 2 años más o menos. Bueno, regresa más o menos a los 2 años, yo ya me había olvidado, por supuesto, de que yo le había leído las cartas sobre lo que había salido, y entonces me dice, he venido a quejarme. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, ¿no? Y me dice, porque hace 2 años yo vine y tú me dijiste que iba a conocer a alguien del extranjero y que él iba a venir, que se iba a casar conmigo y que me iba a llevar. ¿Ok? Entonces me dijo, bueno, sí lo conocí, sí vino del extranjero, se enamoró de mí, me quería, me amaba, tú era por teléfono, porque en aquella época no había internet, por de repente recién estaba comenzando, y resulta que él viene a pedirle matrimonio a ella, y me dice, y yo no sé por qué, se desanimó, me dijo, ya vengo, y nunca más regresó. Entonces yo le leo el tarot, y en mis cartas yo veo, le digo, ah, ya, no te estaba mintiendo, el chico sí te quería y sí se quería casar contigo, pero acá yo veo que tú te has puesto como que muy exquisita. De repente él quería hacer una boda normal con tu familia, ¿no? Porque lo que él quería era casarse contigo y llevarte, pero tú querías de repente una boda muy pomposa, o de repente es como que él te quería comprar un televisor de, no sé, pues 14 pulgadas y tú querías uno de 50 pulgadas. Entonces, él ha visto ese tipo de cosas y por eso es que se ha ido. Y me dijo, ah, bueno, pues, ah, no, me dijo, no, porque sí, pues él vino y me dijo justamente eso, me dijo, vamos a hacer una boda, pero chiquita, con tu familia solamente, y no, pues, no va a venir del extranjero para hacer una boda chiquitita. Yo quería una fiesta con toda mi familia, con orquesta, como debe ser, así que yo le dije que yo quería mi fiesta, y me dijo, ah, ya está bien, sí se dio, me dijo, así se dio. Y sí es cierto también. ¿Por qué? Porque yo quería que me compren no sé qué. Algo quería que me compre y que, el ejemplo de televisor más o menos, ¿no? Y que él quería algo pequeño, pero lo que pasa es que él quería gastar poco o invertir poco para invertir una vez que se fueran, comprar una casa, creo que venía de Alemania el chico, comprar una casa, tener una vida bonita. Para el chico era absurdo gastar muchísimo dinero, porque sí lo tenía, pero era absurdo gastar muchísimo dinero acá, en un lugar en el cual ya no iba a regresar,
y comprar una casa bonita, grande, ¿no? Entonces, él ve esa actitud de ella y dijo, ah, no, todavía no me caso y ya se está comportando así, ¿cómo será cuando ya estemos casados? Entonces el chico se desanimó y se fue, ¿correcto? Entonces encima ella fue a quejarse. Entonces yo le dije eso, mira, el chico sí te quería, ha venido, pero ha visto esto y por eso es que se ha ido. Y entonces me dijo, sí, yo pensé que podría haber sido eso. Por lo menos recapacitó y reflexionó, ¿correcto? Entonces esa es una muestra, y así tengo un montón de casos de personas, ¿no? Esa es una muestra del destino y el libre albedrío. El destino le puso a la persona en el camino, se la puso, ¿ok? Pero ella fue la que se puso riquita, como decimos, aquí en Lima, y el chico dijo, ah, no, 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 nos vemos con los panchos, y se fue y nunca regresó. Entonces, ella solita se boicoteó. Como también es el caso de una persona que se enamora de alguien. Ah, ah, últimamente, hace algunos años, un chico que tenía su esposa, tenía sus dos hijos chiquititos, se enamoró de una extranjera y resulta que dejó a la mujer, y vino, me dijo, mira que soy enamorado, pero cuando esa chica que es extranjera, que es preciosa, esa chica te va a sacar plata, te va a dejar en la ruina y se va a ir. Y se va a ir con otro encima, le dije, ¿no? No me creyó y después me llamó para contarme que efectivamente no me había hecho caso y dejó a su mujer, abandonó a sus hijos por irse con la extranjera, correcto, y la extranjera le pedía plata, es decir, basta, y él le daba, hasta que se quedó sin plata. Entonces ella le dijo, chao, hijito, no me sirves, ¿ok? Entonces, justamente una buena lectura de cartas es para prevenir. Oye, ese camino está bonito, puedes seguir adelante. O ese camino no te conviene, no vayas por ahí. Y uno mismo decide si va por ese camino o no. ¿Correcto? Hay un dicho, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Guerra avisada no mata gente. ¿Ok? Entonces, por un lado, ese es el verdadero sentido de una lectura de tarot, y por otro lado, la sesión de hipnosis, que nos puede ayudar a resolver conflictos internos, a resolver fobias, a resolver también enfermedades, porque la mayoría de enfermedades están originadas en nuestra mente, en nuestras emociones, y hemos hablado hoy, una vez más, de una herramienta más con la que contamos para poder estar cada día mejor, mejor y mejor.